casa. Cóndor, ¿por qué me dejas? No te das cuenta, Cóndor, que yo también soy cóndor. Quiéreme, por favor. Bellísima canción, Kuntur, Kuntur, Cóndor, Cóndor. Canción bellísima de nuestro Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de su espacio vital en las tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes 20 de julio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo, bienvenidos a su espacio vital. Tenemos esta cita todos los días de 3 a 4 de la tarde para hablar sobre ciencia, para hablar sobre medicina, pero para hablar de ciencia y medicina con eso, con ciencia y con datos que puedan ser fácilmente comprobables, datos que hayan sido publicados en revistas científicas, en reportes científicos, porque lo que queremos darle a usted, señor, señora, en este programa, lo que RPP Noticias quiere darle a usted en los programas de salud de la radio, es evidencia, es ciencia. Son conocimientos que están basados en estudios. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy vamos a hablar de un problema serio que ha surgido durante la pandemia. Mire, todas las cosas que ha traído la pandemia, ¿verdad? Hemos hablado en este programa de las desigualdades que ha traído la pandemia. ¿Se acuerda? Hemos dicho que país por el que ha pasado, esta pandemia ha desnudado desigualdades. Y ya le he contado cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, la pandemia tiene rostro marrón y tiene rostro negro. ¿Por qué? Porque la pandemia ha tenido una incidencia muy grande, desproporcionada, tanto en número de casos como en número de muertes en las poblaciones latinas, hispanas y negras. Mire, así de simple, ha desnudado esa realidad en este país. En nuestro país, en el Perú, como ha desnudado la carencia de un sistema primario de salud, como ha desnudado la fragmentalización del sistema de salud, para tener lo que hemos tenido. Pero una de las cosas que ha dejado la pandemia también es que la gente, muchísima gente, al estar confinada, al estar con estrés, se ha dedicado, ¿sabe a qué? Al consumo de drogas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso a raíz de un análisis, de un estudio que se ha hecho, que es la situación del consumo de drogas en el Perú, manejo de las adicciones por droga, especialmente en pandemia, de un informe mundial sobre drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Vamos a conversar con la doctora Betty Misaico Rebate, ella es médico psiquiatra, directora de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Misaico, gusto de saludarla, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí, doctor Elmer Huerta. Permítame saludarlo a todos los radio oyentes de su programa Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta. Aquí a sus órdenes. Gracias, doctora Misaico. Siempre le digo a los invitados que ustedes les tenemos que agradecer muchísimo porque son tan ocupados, pero dedican su tiempo para estar con los oyentes y transferir su conocimiento. Doctora, es un hecho, ya esto está demostrado no solamente con este estudio, sino con muchos otros estudios, que el consumo de alcohol, de drogas, aumentó durante la pandemia. ¿Qué factores se pueden decir que explican ese mayor consumo de alcohol y de drogas durante la pandemia? Sí, de acuerdo a este informe mundial sobre drogas 2021 nos pone en evidencia muchos de estos factores. Bueno, en la pandemia lo que ha vivido la población es un estado de ansiedad, de angustia por la incertidumbre, ¿no?, que nos ha alterado.
más aún en las poblaciones que allá por las violencias políticas, donde hemos vivido también una situación terrible. Y entonces tenemos un grupo de población que ya tenía unos síntomas que viene de fondo de ansiedad, ¿verdad? Entonces se han activado, ¿no? Y las poblaciones que sufrieron estas lesiones. Por otro lado, tenemos al grupo de adolescentes que de repente ya mira cuánto tiempo ya los tenemos en casa encerrados, y eso genera angustia, la incertidumbre en la población total, el escuchar aquí en nuestro país. Nosotros decimos el país está de duelo, ¿no? Porque alguien cercano no ha fallecido de nosotros, un vecino del costado, un familiar de por allá, ¿no? Y entonces estamos de duelo todos, y esto es una situación que genera ansiedad, angustia. El ser humano pues va a intentar buscar siempre sentirse bien, ¿no? Y en esa búsqueda del sentirse bien, bueno, puede consumir alcohol y de repente con el alcohol cambias el estado de ánimo, o consumes cualquier otra droga que pudiera haber, o quien no padece insomnio por esta ansiedad en esta situación terrible en la que estamos viviendo, y entonces se toman unas benzodiazepinas o unas estas píldoras que, bueno, el efecto es pues que sí les ayuda, ¿no? Entonces, esto es una forma de inicio para el consumo. O por allí algún médico le recetó, y entonces acá la cultura también de automedicarse, ¿no? Bueno, esta receta me ayudó y entonces no hay más que decir, voy a la farmacia de la esquina y entonces a comprarla y repetirla, ¿no? Entonces, esto es una buena forma de poder empezar esta terrible enfermedad que está destruyendo la salud y está robando futuro, ¿no? Y realmente esta enfermedad adictiva pues provoca gran deterioro en la salud y muerte prematura en millones de personas. Muy bien. Entonces, el estrés de la pandemia, más las condiciones de duelo, más el estar encerrados en las cuarentenas, etcétera. Ahora, pero no todos los seres humanos van por ese camino, doctora. ¿Qué condiciones se necesitan para que un ser humano, en ese sentirse bien, ya entre en el mundo del abuso? En otras palabras, ¿dónde está ese límite entre tomar algo, usar algo, pero no hacerlo, y la habituación? Mira, esta enfermedad tiene un fondo genético, ¿sí? Y también lo que va a determinar esta enfermedad pues son las cosas que estamos pasando en el contexto, en el medio ambiente. Si nuestros adolescentes o cualquier persona, el aburrimiento es una emoción que todas las personas van a experimentar, y de repente no está entrenado a tolerar el aburrimiento, o no está entrenado a hacer otras actividades de cómo puedo yo enfrentar este aburrimiento, o el miedo, ¿no? Por ejemplo, las tres emociones tan negativas que causa diferentes trastornos de salud mental: el miedo, la vergüenza, la culpa, ¿no? En esta pandemia muchos en el consultorio he oído decir, doctora, a mi madre vino por la pandemia y no pude tenerla y la mandé a la casa de este familiar, y resulta que hizo fiesta y se contagiaron todos de COVID y mi mamá falleció. La gran culpa. La culpa. Doctora, permítame, vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a entrar un poquito más en estos sentimientos que motivan estos comportamientos al regreso de la pausa. No se vayan. Su programa favorito de salud de las tardes de RPP Noticias, su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos hablando sobre cómo esta pandemia ha desencadenado en muchísimas personas adicciones a drogas, adicciones al alcohol.
Un reciente informe mundial sobre drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas revela este enorme problema a nivel mundial. La doctora Betty Misaico Rebate, ella es médico psiquiatra, directora de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental, está con nosotros, y ella nos dijo que esto ocurre por muchas razones. Una de ellas es efecto directo de la pandemia. El estado de confinamiento, el no tener cosas que hacer, el complejo de culpa, el miedo, el estrés, todas esas emociones han hecho de que las personas vayan al abuso de alcohol y de drogas. Pero nos ha dicho también que eso no ocurre en todos y hay ciertas condiciones genéticas que podrían explicar esa mayor tendencia a las adicciones. Y nos estaba hablando de la culpa, como muchísima gente al perder a amigos, familiares, ha desarrollado un sentimiento de culpa tan grande que ha hecho de que busquen en el alcohol ese bienestar que todos los seres humanos buscamos. Doctora Misaico, ¿cuáles son las drogas más comúnmente abusadas según estos reportes? Mira, las drogas, dentro de las drogas ilícitas, que es lo que reporta este informe, nos habla de la marihuana, ¿no? Seguida está la cocaína, está todo lo que es opio y todas lo que son drogas nuevas, ¿no? O las nuevas sustancias de última generación, que es la que es como estamos conociendo. Entonces, pero lo que llama la atención y la verdad es que este informe es devastador, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Es un reto para enfrentar y revertir estas cifras, ¿no? Con respecto a la marihuana, que es la droga más preferida por los adolescentes, los jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? La potencia que tiene esta marihuana se ha cuadruplicado en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa se ha duplicado. Entonces, no es y esto ya una década que ha incrementado esto, ¿no? O sea, la marihuana que consumen los jóvenes ahora no es la misma que consumían en los tiempos de los hippies, ¿no? Y eso es y esto cobra relevancia porque este metabolito es lo que va a deteriorar la salud de las personas, es lo que en realidad daña al ser humano, ¿no? Es el metabolito del THC que está generando todo esto. Y por otro lado, para sumar a esto, es que los adolescentes jóvenes no están percibiendo este uso nocivo como malo, no lo está percibiendo y eso ha disminuido el 40%. O sea, en cristiano, esto significa que el adolescente no está sordo y ciego para poder ver esa realidad. ¿Sí? Y ahora, entonces doctora, acá tenemos un reto los profesionales. Claro. ¿Cómo le explicamos al público, por ejemplo, las disposiciones legales de muchos países del mundo? México acaba de ser ahora el último país que lo ha hecho, y muchos estados en Estados Unidos y otros países que han legalizado el consumo de la marihuana de forma, digamos, casual, ¿no? De no médica, sino casual. ¿Por qué lo han hecho si es que, como usted dice, causa tanto daño? Mire, en la legalización tiene mucho que ver esto, o lo que es la percepción de la población versus la realidad científica, ¿no? Mira, es tan difícil para la población común entender qué es una información científica y fiable. Quizás una oportunidad que nos da esta emergencia sanitaria, el COVID, es que más bien esta definición o esta palabra se ha vuelto popular, ¿no? Con este tema de las vacunas, información científica fiable, ¿no? Entonces, el legalizar, ahora se ha demostrado también a través de estos informes, es que todos los países que han legalizado también se han incrementado los problemas, ¿no? Entonces, la presión social, la presión
que viene por diferentes lados, son las empresas, como estos tráficos ilícitos de cómo van ingresando, ¿no? Entonces, es como nos explica en este informe, ¿no? Ya que uno de sí es lo que trabaja es la parte de la oferta de drogas, cómo ofertan todo y maquinan todo esto, ¿no? Para hacer llegar la venta hacia la demanda, ¿no? Y la demanda que cada día está incrementándose. En este informe también nos dice que se ha incrementado el consumo o hacen ya un pronóstico, de hecho se ha elevado, ¿no? Claro, eso también tiene que ver con un incremento de la población. Sin embargo, también se ha proyectado que para el 2030 se va a incrementar el consumo el 11%, y en África va a ser el 40%. Entonces, estas cifras nos ponen pues un reto para enfrentar a todo el equipo, el sistema de salud, que de hecho ya venimos también trabajando ante todo este sistema. Ya, ahora quizás habría que también diferenciar muy bien lo que es el consumo recreativo de la marihuana con el uso médico de la marihuana, que es otro capítulo completamente diferente. ¿Qué opina usted de eso? Estamos de acuerdo, doctor Elmer. El consumo que no es o el consumo que es indicado para como sintomático es otro tipo de marihuana, es aquella que no tiene la THC o lo tiene muy bajo. El consumo recreativo, el que consumen los chicos, es el que tiene las marihuanas que tienen ese metabolito THC, que es la que hace daño, y hoy en día pues son muy potentes, ¿sí? Y muchos de ellos a veces ingresan a nuestros servicios de emergencias en psiquiatría con psicosis, ¿no? Ya con alteraciones de su juicio mental. Entonces, eso, y en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces, y por eso es alarmante este informe que nos dice cómo la población joven esa percepción lo ha perdido, ¿no? Entonces, como que valoran mucho más esta confusión de la marihuana que tiene el metabolito, el CBD, que es que tiene acciones más antiinflamatorias, más como para calmar los síntomas, pero estas no tienen THC, pues, ¿no? El de uso recreativo son aquellas que tienen THC y esa es la que hace daño. Exacto, pero sin embargo se está haciendo también investigación médica con las que tienen THC, porque algunos pacientes que tienen, usted lo sabe, condiciones terminales, pueden sentirse mejor con la THC en cierto momento de la evolución de su enfermedad. Sí, pero habría que diferenciar esto que son de muy baja concentración, ¿no? Se habla de una titulación del THC1 y CBD1, ¿no? Entonces, pero los que consuman del uso recreativo no son uno, son dos, son hasta 20, ¿no? Y entonces allí está el problema, también está en la frecuencia de consumo, está también en la cantidad y también está el motivo por qué consume. Toda droga, incluido el alcohol, el cigarro, incluso los comportamientos que te generan un cambio de ánimo, un cambio de emociones, son aquellas que están destinadas a terminar, si es que tiene el factor biológico, va a terminar en una adicción. El uso recreativo de cualquier droga tiene que ser un uso, un componente recreativo, no es aquella que te tiene que cambiar del aburrimiento a la alegría, no es de la tristeza a la alegría, ¿no? Entonces, muchas de estas drogas, el efecto que hace que el cuerpo experimente y hace que se repita una y otra vez es eso de sentir ese cambio emocional. Estaba irritado, fastidiado, ¿no? Y de repente me siento bien. O las personas que a veces son tan tímidas, no pueden hablar, no pueden socializar bien, consumen esas drogas y empiezan a socializar, se sienten seguros, ¿no? En todo nivel social, incluso sexual inicialmente. Entonces, claro, la droga termina siendo pues con esa percepción que es positiva, como que ayuda, y eso no es real. Muy bien. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Nos ha terminado el tiempo. Muy agradecido por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias. Gracias a usted y un feliz 28 en este bicentenario, doctor Elmer Huerta, y a todos los radioescuchas de este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Betty Misay Correbate, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Es una línea, señora, muy fina entre el uso, el abuso, pero lo que es importantísimo, en mi entender, es el fondo de la persona. ¿Quién es la persona que está usando estas sustancias? Eso, y si tiene raíces profundas que la llevan al abuso de esas sustancias, tiene que ver a un profesional de salud mental. Regresamos, no se vayan.